así que entendí nada de lo que me dijeron. ¿Me puedes repetir? Te digo que en la clase del viernes estuvimos dando lo mismo que usted, pero repasamos un poquito más cómo se nombran las nomenclaturas, los diferentes tipos de nombrar. Los hidrácidos, los hidróxidos, cuando se forma con el metal, o sea, la forma tradicional y la otra, pero hasta ahí no es que avanzamos mucho más tampoco. Claro, a ver, vieron que en los videos, ustedes tienen 3, en el primer video lo que hacemos es explicar cuáles son las reglas básicas para nombrar a los compuestos y para hacer la fórmula, ¿no? Y luego hablamos de los compuestos binarios, que es lo que vimos con nosotros el martes pasado, es decir, aquellos formados por 2 elementos. Vimos los óxidos y los hidrácidos y las sales binarias. Los hidruros metálicos y no metálicos, las sales binarias, que componen todos los compuestos formados por 2 elementos. Y después tenían que dar con Mónica, que ya me dijo que desarrolló, hidróxidos, o sea, los ternarios, que serían los hidróxidos, los oxoácidos, ¿sí? Y bueno, y deberíamos nosotros continuar con sales, ¿sí? Haciendo un pequeño repaso, a ver si les puedo, si me dejan un ratito, voy a buscar la... Página 38, profe, oxisales y sales neutras, ahí tenemos que arrancar. Exactamente, pero quería estar segura de que ustedes en realidad tienen bien claro todo lo anterior. Que lo de hidróxido y lo de ácido, oxoácidos, está clarísimo, ¿no? Estaría bueno que explique, profe, porque la profe Magda nos dio los trabajos nomás, no explicó bastante. Bueno, no hay problema, yo les puedo explicar. El tema es el siguiente. No es una cuestión de no querer explicarles. El problema es cuando demoramos un montón de tiempo repitiendo, porque después no nos alcanza el tiempo para dar lo que tenemos que dar, ¿sí? Entonces, si hacemos un repasito rapidito de lo que dieron con la profe Mónica, yo puedo seguir luego con el tema de hoy, ¿sí? Entonces, le propongo un repasito rápido, no una explicación entera de la clase anterior. Así luego podemos continuar con lo que tenemos y no nos atrasamos. Haciendo un análisis macro de nuestras clases de química general, nosotros tenemos previsto para que ustedes se ubiquen nada más y veamos cómo vamos a repartir el tiempo para estudiar. Esta semana tendríamos que terminar, o sea, yo tendría que terminar con los compuestos químicos, el viernes que viene, darle algo de ecuaciones químicas. La semana que viene daríamos líquidos y sólidos, ¿sí? Que es la unidad 5, creo que es, 4, no me acuerdo. En líquidos y sólidos, que lo daríamos la semana que viene, entraría, digamos, la descripción de los enlaces intermoleculares. Vieron que nosotros estuvimos hablando de enlaces intramoleculares, o sea, cuáles son las formas de unirse los átomos para formar moléculas o para formar estructuras como los compuestos iónicos. Cuando damos líquidos y sólidos, vamos un poquito más adentro del tema y hablamos de enlaces intermoleculares y obviamente de las propiedades que tienen las sustancias líquidas y sólidas en función a sus uniones químicas. Ahí terminarían los temas del segundo parcial. Es decir, que la próxima semana tendríamos fecha para el parcial, que sería el martes, ya le digo, espérense que se me borró mi almanaque. Se borró.
según el cronograma, ¿sí? Tendríamos fecha alternativa, hoy es 13, el martes 27. No sé qué dice que los únicos que no terminan entendiendo son ustedes. Pregunten si puede haber clase de apoyo para química. ¿Y por qué no preguntás vos? Porque así nunca se terminan de entender y acá los únicos que no terminamos entendiendo somos nosotros. No sé, Araceli, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu problema? Profe, el segundo parcial se tomará la unidad 2 y 3. Sí, exacto. La unidad 2 y 3. Es la unidad 2, que es la que estamos desarrollando ahora, que empezó con enlace químico, que es bien larga, ¿sí? Que hablamos de los tipos de enlace, hablamos de la geometría molecular, hablamos de formación de compuestos, de nomenclatura, o sea, fórmulas químicas, nomenclatura. Vamos a dar un tema que es de tipos de reacciones químicas, ¿sí? Y luego vamos a dar líquidos y sólidos, que es la semana que viene, que es un tema un poco más corto, que también tiene que ver con las uniones químicas. Y ahí haríamos el parcial, que sería el martes que viene, es martes 20, el parcial sería el 27. La semana que viene yo les voy a poner clases de consulta, pero son clases de consulta. Los objetos que tienen y consultan. Yo no les doy clase como ahora. ¿Estamos? Entonces, lo que yo necesito es que ustedes sepan aprovechar las clases de consulta y estudien antes, porque no van a venir solamente a escuchar lo que yo digo, sino a interactuar. ¿Está? O sea, uno puede interactuar cuando estudió el tema, si no, imposible interactuar. Eso vamos a hacer la clase la semana que viene, que voy a buscar los momentos de Zoom que estén libres de manera tal de que nos podamos conectar, ¿sí? Yo obviamente que antes les voy a consultar por medio del WhatsApp. Bien. Profe. Ahí está. Sí. Yo a las 11 tendría que ir a llevar mis papeles de inscripción y me preguntaba cómo puedo hacer con la asistencia. A ver, vamos de nuevo con el tema de la asistencia. Es imposible tomar las asistencias, chicos. Yo no les tomo asistencia. Eso es una cosa... Bueno. No, ustedes si quieren vienen a clase, si no, no, imposible. No podemos tomar la asistencia, menos en estas clases donde tengo 207 participantes. Me voy a pasar toda la mañana preguntándoles sus nombres, ¿sí? No. A lo mejor las profes de trabajo práctico tienen otra forma de trabajar con ustedes que es más personalizada y donde realmente les toman asistencia. Yo no les tomo asistencia, ¿sí? Usted, o sea, de una ya el que viene a la universidad es porque quiere. No es obligatorio. Bien. Antes que empiece. Perdón, sí. Perdón. Escucho. Segundo parcial, o sea que el primero, la cantidad de tiempo. Sí. La misma metodología que usamos la otra vez, ¿sí? Vamos a tratar sería el jueves anterior al examen, que sería el jueves 22, ¿sí? Sí, el jueves 22, de hacerles un formulario, o también podría ser en otro momento, pero ustedes tienen clase el viernes, algunos jueves, el otro el viernes, de tomarles un formulario en el caso del primer parcial, o sea, donde hay preguntas similares a las que vamos a preguntar en el segundo parcial, con tiempo para que ustedes manejen el tipo de preguntas y el tiempo. Eso podríamos hacer, ¿sí? Sí, Perfectamente, podría ser el viernes.
Está. El viernes 23 podríamos hacerlo. Y ustedes rendirían el martes 27. ¿Sí? Profe, una consulta. El viernes envía para todos, tanto para la comisión 1 para la comisión 2, ¿verdad? Porque nosotros tenemos los jueves clases, la comisión 2 sería. Por eso. Ustedes tienen, entonces, pondríamos, sí, ponele, puede ser el viernes a las 12. Total, el parcial autoevaluativo, ¿sí? De manera tal de que estén todos en otra clase y que todos puedan hacer esa prueba, digamos, de autoevaluación. Si les parece, ya podríamos quedar el viernes 23 a las 12, porque los chicos de la comisión 1 terminan a las 12. Y yo no sé si los de la comisión 2 tienen clase el viernes a esa hora. No, profe, no tenemos clase los viernes. No tenemos clase. Ok. El miércoles tenemos, profe. Creo que los viernes tenemos solamente a la tarde. Bueno, Clase. tienes a las 12. Cosa de que la comisión 2 se puedan conectar. Exclusivamente para el viernes 23 está bien, a las 11:30 hacemos autoevaluativa. ¿Parece bien? Yo ya voy a anotar. El profe. La comisión. Okay, a las 11:30. Ok. Sí. ¿Qué me preguntan en el chat? La asistencia a clases son opcionales. No se toma asistencia, pero se ve si el estudiante en el parcial. El parcial es eliminatorio, me preguntan. Nosotros no eliminamos a nadie. El segundo parcial, recuerden, tienen que tener por lo menos 3 parciales aprobados para tener derecho tienen que tener 3 parciales aprobados para tener derecho a un recuperatorio. Si ustedes salieron mal en el primero y salen mal en el segundo, ya no tienen derecho a un recuperatorio, entonces quedan libres. No eliminamos a nadie, quedan libres. Tengan en cuenta eso, por favor, ¿sí? El 27 es el parcial. La prueba autoevaluativa es el viernes 23 a las 11:30. Todo eso después le voy a poner en el chat, en el WhatsApp, para que les quede escrito, ¿está? Y para que aquellos que no se han enterado. Profe, Sí. supongamos que nos quedamos libres, ¿no es cierto? Rendimos ahora el segundo parcial y también salimos mal, nos quedamos libres. Igual podemos seguir participando de las clases de Zoom para rendir el final como libres. Sí. Igual pueden participar de las clases de Zoom, no hay ningún problema, porque vieron que ustedes, o sea, acá nadie les toma asistencia, ni yo tampoco controlo quién está y no está. Puede estar, por ejemplo, Alberto Fernández tratando de escuchar mi clase y yo no lo voy a echar. Tampoco ni a Cristina ni a Macri. Cualquiera puede estar escuchando la clase. Es libre. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, señora. Si nos sacamos 5 en el primer parcial, ¿cuánto nos tenemos que sacar en el segundo para promediar? Puede ser en el segundo, en el tercero, en el que sea. Vos tenés que promediar 60, ¿sí? Si en el segundo sacaste 60, y en el tercero sacás 70, no vas a recuperatorio. Pero si sacaste 50 en el primero, 60 en el segundo, 60 en el tercero, 60 en el cuarto, recuperás el primero. ¿Sí? Muchas gracias, profe. De nada. Profe, una pregunta. ¿Alguna? Sí.
Profe, le quiero hacer tengo una duda. ¿Sabe qué? Si nosotros sacamos todos 6, como usted dice, ¿el final sería escrito nomás o escrito y orales? Igual, para alumno regular. No. Bueno, acá hay una pequeña, excepción por de la forma en que se van a tomar los exámenes, ¿sí? El examen final es un examen, si es virtual, se les toma de forma oral, ¿sí? A los regulares. Si ustedes quieren rendir libre en forma virtual, se les toma una parte escrita y una parte oral. Lo que sí es que, por ejemplo, como están ahora, que tienen todas las cámaras apagadas, que yo entiendo porque en realidad esto consume datos, en los exámenes no. Tengan en cuenta eso, porque ya pasó en los exámenes pasados, que si no los vemos, no pueden rendir. Nosotros los tenemos que ver como ustedes hacen el examen, escrito u oral. Hay un protocolo para las mesas de examen finales. Los parciales son de una complejidad un poco mayor, porque y también regulados por el tiempo, porque yo no los veo. Yo no los puedo ver. Ustedes pueden usar, o sea, como seguramente lo hacen, y por eso están así preparados los parciales y ustedes se quejan tanto, es que, uno, yo no les puedo pedir que ustedes enciendan la cámara, porque si están trabajando con un celular, yo no puedo ver si ustedes, no pueden tener la cámara prendida con el formulario haciendo. No se puede, no les da el celular para eso. Deberían tener 2 celulares. Tampoco les puedo exigir que tengan 2 celulares al momento del examen, qué sé yo, en la familia a lo mejor tienen un solo celular. Entonces, la exigencia es que ustedes la pueden hacer a libro abierto, porque ustedes pueden tener los apuntes al lado, yo no la puedo controlar. Cuando ustedes vienen a rendir en forma presencial, el examen es diferente y el tiempo es distinto, ¿sí? Generalmente les damos 1 hora para que resuelvan, pero porque no pueden consultar nada. No tienen disponible ni la web, ni los apuntes, ni nada, ni los libros, ni nada. Es lo que ustedes saben con su hoja. Entonces, obviamente, y su tabla periódica, su calculadora, en el caso que tengan que hacer un cálculo. Cambian las reglas de juego, de examen, cuando las condiciones son diferentes. Ustedes en este momento están en su casa, tienen todos los libros disponibles, algunos tienen posibilidades de la web, porque tienen las computadoras encendidas, los celulares, todo, y otros no, ¿sí? Entonces, obviamente que no se puede medir de la misma forma. Por eso los exámenes son acotados, con un tiempo acotado. Ustedes pueden tener todo abierto. Yo no me puedo enterar si ustedes copian o no. Es más, generalmente hasta en grupo los hacen a los exámenes. Y eso no es justo, porque, por ejemplo, para el estudiante que vive, no sé, en El Chorro, o que vive en Lomitas, donde la conectividad es malísima, donde obviamente no tiene los mismos recursos, a lo mejor no tiene algún compañero con quien estudiar, no es la misma situación que aquel que es donde están 4, 5, 6 reunidos, más en esta época. El año pasado, por lo menos, se respetaba un poco más el aislamiento. Este año no. Se reúnen todos, estudian todos juntos, hacen todo el examen juntos, Entonces, no es lo mismo la forma en que se evalúa o que rinden algunos estudiantes que tienen más posibilidades que aquellos otros que no las tienen, ¿sí? Entonces, todas las restricciones que nosotros ponemos es para lograr mayor equidad entre todos. O sea, por eso hacemos exámenes cortos. Bueno, ¿viste? Facundo Massa es de Las Lomitas. No sé, Facundo, vos a lo mejor tenés posibilidades de que tu conectividad sea buena, de que, qué sé yo digo en el interior, porque por ahí son los chicos que más escucho que tienen problemas de conectividad. Bueno, de Laguna Yema es David Cardoso, que está diciendo acá. Y bueno,
a otros de Ingeniero Juárez, fíjense. En realidad toda esta cuestión de la virtualidad tiene sus ventajas porque ustedes no, o sea, no es necesario que dejen sus familias, ni sus casas, ni nada. Pueden hacerla perfectamente desde el interior donde están, ¿sí? Pero, por otro lado, la forma de evaluar no es la misma. Entonces tenemos que adaptar los instrumentos y la metodología de evaluación de acuerdo a las condiciones que estemos viviendo, ¿sí? Y tratar de ser lo más justos posibles. Entonces, por eso yo les pido a la gente que tiene mala conectividad, que ya sabe que va a ser difícil, yo les digo, es un examen de 20 minutos. En realidad, el primer parcial les dije 20 minutos, pero les di 30. Entonces, ustedes no me pueden poner como excusa que mandaron al minuto 27, porque eran 20 nada más los minutos, ¿sí? Es más, a muchos de ustedes les mandé 5 minutos antes del inicio de la hora. Entonces, sí, Hugo. Eso estaría bueno si usted aclarara, porque yo no pude entrar, o sea, no mandé mi examen porque no, o sea, me desconecté, salí, porque tenía que ir a hacer otra cosa, y después me enteré por el chat que había dado más tiempo. Sería bueno si usted diga, o sea, antes del parcial ya diga, va a ser tanto y va a ser estricto ya en eso. Bueno, Hugo, a mí me parece súper justo lo que vos estás pidiendo, pero quiero que también tus compañeros lo entiendan, que en realidad si decimos 20 minutos y yo extiendo 10 minutos más, porque hay gente que por ahí me está mandando por cualquier medio, profe, no tengo conectividad, profe, no sé qué cuándo, y yo me solidarizo con esa gente, obviamente estoy perjudicando a aquellos que van a cumplir con el tiempo a rajatabla. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en que si decimos 20 minutos, son 20 minutos, no 20 minutos y 20 segundos, ¿sí? Por ser el primer parcial, y te pido disculpas, Hugo, porque es cierto, a vos te perjudicó esa situación, pero a muchos les benefició, ¿sí? Para el próximo parcial, el tiempo va a ser sumamente estricto. Y justamente por eso es que hacemos el simulacro de parcial como una prueba autoevaluativa antes. Lo hicimos para el primer parcial. Lo que pasa es que muchos de ustedes no hacen autoevaluación y en un tiempo, Profe. bla, 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 les preparé el parcial. Autoevaluarse, sí. Para cerrarse en 20 minutos, ¿no? Y yo mandé así, de una no mandé, y por eso no le quería comentar. Está bien. Y hay, profe, también hay muchos que le llegó tarde el parcial. Bueno, por eso... También. Disculpe, como usted había dicho 20 minutos, yo, o sea, yo en algunas consignas, o sea, me apuré, o sea, vi los puntos que más importantes eran y contesté eso, pero después yo me puse a revisar mi examen y o sea, tranquilamente cuando tenía tiempo y me di cuenta que, o sea, por miedo a que se me cierre y no poder entregar, mandé antes y no pude revisar y no, bueno, o sea, no... Está bien, Luciano, yo te cuento que a mucha gente le pasó, al contrario de lo que vos hiciste, que se durmió con el tiempo y quedó afuera. Muchísimos no pudieron entregar el examen. Entonces, yo quiero que todo el mundo, no solamente yo tomo nota, que todos tomen nota, que no es justo que alarguemos el tiempo. Si quedamos en 20 minutos, lo hacemos en 20 minutos. Además, profe, chicos, ¿por qué no toma? Déjenme terminar una cosita. 40 millones de veces le pedí que por favor verifiquen sus emails. Le dije, fíjense si les llegan, le mandé por acá, por allá, por esto, por lo otro. A ver si les llega el email. Les llega el email, chicos, les llega el email. Y nadie tomó en serio las cosas. ¿Qué pasó?
que en realidad, no, a mí no me llega, profe, no, use esta casilla. Fíjense que son en este momento 224 que están conectados y yo tenía como 300 emails el día del primer parcial. No puedo estar atendiendo si usted me dice, ay, no, profe, esta casilla no funciona más, mándeme a esta. No, imposible, no les doy no, directamente anulo ese pedido porque no puedo resolverles esos problemas. Yo no puedo resolver el problema de conectividad donde ustedes están, no puedo. Entonces les pido a todos los que van a rendir que el día del examen busquen un lugar, carguen sus teléfonos, vayan a alguna parte donde les asegure buena conectividad, ¿sí? Porque yo no puedo resolver eso. Número 2, que verifiquen que sus casillas de email funcionen, que anden bien, que esté bien escrito, que les llega por email, porque no puedo mandar un link por el chat, no puedo, no hago un solo examen. Esta vez hice 4 exámenes, ¿sí? Entonces, no puedo, porque tampoco es justo para todos hacer un solo examen. Entonces, yo todo eso les recalqué antes del primer parcial. Verifiquen las direcciones de email, fíjense que tengan buena conectividad, vayan a tal parte, asegúrense, esa es solamente su trabajo. Después ustedes reciben el parcial en su casa, lo hacen con toda la comodidad que tienen, con todos los libros abiertos, con toda la web desplegada, con todas las cosas, en ese tiempo. ¿Sí? Entonces practiquen eso. Practiquen eso. Esas son las reglas de juego para evaluar en la virtualidad. Las reglas que nosotros, si ustedes tienen otras ideas que podríamos mejorar para ser más equitativos con todos, jamás nadie de la cátedra le va a decir, no, eso no. Los vamos a escuchar y los vamos a evaluar. Si llegamos Disculpe, profe, ¿podemos empezar con la clase, por favor? Sí, Jacqueline, si me dejas terminar, porque creo que son temas que son comunes a todos, ¿sí? Porque además creo que los problemas que tienen tus compañeros te pueden tocar a vos también, entonces déjame que por lo menos termine para todos, ¿sí? De explicar. Bueno, lo que les quería decir era eso y por qué lo tomamos de ese modo. Si ustedes quieren hacer algún otro aporte que signifique evaluar contenidos equitativamente, se van a ser bienvenidos, ¿sí? ¿Alguna consulta más respecto a así disminuimos la ansiedad de Jacqueline? ¿Alguna pregunta más de tipo organizativa? Sí, a mí me pasó que yo mandé mi email. A mí no me llegó el parcial. Pero, perdón. A ver, un momentito, por favor. Vamos a hacer una cosa. Las particularidades, yo estoy hablando de cosas porque es cierto, tienes razón, Jacqueline, cuando dice de que empecemos las clases. No puedo resolver particularidades. Ay, profe, no, a mí me pasó tal cosa, yo tenía que ir a trabajar. No puedo. Yo estoy hablando de las cosas en común, ¿sí? De lo que pasa en común. De por qué lo tomamos hacia los exámenes, por qué el tiempo, por qué la forma, por qué pero no, por favor, las particularidades, porque no vamos a terminar nunca, y tiene razón Jacqueline, no vamos a dar clase. Todo lo que sea común lo resolvemos, pero por favor, tampoco se insulten, veo en el chat que se están insultando y no voy a permitir esas cosas, es una clase y lo que estoy tratando es de organizar porque yo soy la jefa de cátedra, ¿sí? Entonces voy a escuchar todas las cosas que tienen en común. Profe, ¿será que no puede enviar el link un 2 o un 3 minutos más antes? Porque a mí me llegó 10 minutos después y me desesperé todo porque me llegó y empecé a hacer rápido y entregué y antes que sea 20 por miedo que se cierre. Está bien, el tema es el siguiente. Yo les tengo que mandar a todos juntos, porque a vos a lo mejor te llega 2 o 3 minutos antes, o sea, si el parcial es de 20 minutos, voy a poner 25, ¿sí? Entonces, esos 5 minutos son de changüí para que les llegue el parcial, o para cualquier cosa que tengan problema, pero no más que eso, ¿sí? Bueno,
Vamos a... Profe, yo no pude estar en el primer parcial. Bueno, eso es una particularidad. Escribimos un mail. Profe, ¿me puedo sugerir algo? Antes de... Ya que está en vigencia la nueva plataforma de la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿por qué no hace el examen ahí? ¿Por qué le digo? Porque ese, por ejemplo, el formulario de la plataforma Moodle tiene un cronómetro por tiempo y lo muestra. En el formulario de Google no lo muestra. Por eso es que hay muchos inconvenientes. Bien, Federico, me parece muy bien. Mira, la plataforma nueva, podemos hacer la prueba con la plataforma nueva. La plataforma anterior era bastante endeble y estaba rellena de cosas, pero es una muy buena sugerencia. Voy a hacer el parcial en la plataforma Moodle y podemos probar ahí con el tiempo y ver cómo ustedes, si es mejor ahí. Genial. ¿Sabe por qué? Porque otra cosa, solamente van a entrar los que están registrados y los que están matriculados, o sea que va a arrastrar el 20% de cualquier impureza que haga. Bueno, perfecto. Entonces eso, por ejemplo, que sería genial, dice Norma, sería que durante la semana todos se tendrían que matricular a la nueva plataforma y deberíamos poder estar probándola durante la semana que viene. Es una muy buena propuesta, Federico, yo te agradezco. No tengo ningún problema, al contrario. Sí, profe, por ejemplo... Vamos a hacer eso lo que dijo el compañero, o sea, de matricularse y entienden. Disculpa, Fiorella, que te interrumpa. Ni un problema. Bueno, si están todos matriculados está genial. Pero siempre estamos todos, pero en realidad siempre falta alguno. Entonces está buena la recomendación. Profe, y los que, por ejemplo, yo ahora soy nuevo, hace una semana, la semana pasada recién pude ingresar con los temas de esto de la facultad, eso que no estuvieron en el primer parcial, ¿cómo hacemos, profe? Y bueno, lo lamento por vos, Ulises, porque en realidad empezamos el 23 de febrero las clases. No, y por eso le digo, profe, a mí nunca me avisaron si estaba inscrito y eso. Eso es una particularidad y tendrías que escribirme un mail, ¿sí? Profe, sí, una consulta. En el parcial aparecían algunas fotos de la configuración electrónica y no se veía, estaban en blanco. Y no podías elegir una opción porque estaban todos en blanco. No sé si soy la única que le pasó. Me parece que sí, porque nunca escuché. No, ninguna otra. Sí, porque yo le pregunté a una compañera y también salía en blanco. Eso a veces es por problema de conectividad que no carga las imágenes. Puede ser. Bien. Profesora, sí. Yo le mandé a su correo, porque en una de las preguntas, no me acuerdo en este momento cuál era, cuando me hace la devolución, ¿no es cierto?, del puntaje, me aparece la pregunta en total así como en rojo y la respuesta que yo le puse en verde. ¿Eso cómo queda? Porque todavía no tuve respuesta. Lo que marca el mismo programa del formulario, o sea, la aplicación, marca en verde, es porque está correcto. Lo que está en verde es correcto, lo que está en rojo es incorrecto. Claro, pero le quiero decir, en una misma pregunta, por ejemplo. Había una pregunta que tenía dos correctas, que es lo que discutimos la semana pasada, que yo la revisé, después les escribí en el WhatsApp, le dije, no chicos, ya revisé, esta pregunta me equivoqué, al asignarle las preguntas correctas, hay dos correctas. Entonces, en lugar de descontarle puntos a los que marcaron una sola, en realidad le sumé a los que marcaron, aunque sea una, ¿sí? Así fue. Y pero esa era la de fusión, esa yo contesté correcta, fusión y no sé qué más era. No, era la de evaporación y ebullición. Era la de propiedades periódicas. La de propiedades periódicas, esa era. Bueno, profe. Bueno, ¿empezamos? Bueno. Voy a compartir pantalla en justamente este cuadro que está muy bueno, todos los compuestos y las sustancias inorgánicas, ¿sí?
Estos son los compuestos binarios que vimos juntos la semana pasada. Estos son los ternarios que tendrían que haber visto con Mónica, que ella me dijo que vio hidróxidos, oxiácidos. No sé si alcanzaron a ver oxisales. Estas son sales derivadas de hidrácidos, pero que también son ternarios, lo podríamos ver también. Y las sales de amonio, que también son compuestos ternarios. Yo lo que quiero saber es de acá, creo que tenían todo claro, que tendríamos que empezar con oxisales, si es que no me dijo nada Mónica, y dar compuestos cuaternarios. Como para terminar, de nombrar todos los compuestos inorgánicos, ¿sí? Hagamos un repaso con la definición. ¿Ustedes están viendo ahí el Paint? No, estamos viendo un PDF. Okay, un PDF. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, si están de acuerdo, pasamos a hacer un pequeño resumen de los compuestos ternarios y a explicar oxisales. Sí, profesor. Ok. Yo no tengo problema. Muy bien. Entonces, dentro de los compuestos ternarios, habíamos dicho que ustedes tenían los hidróxidos, que tienen la particularidad los hidróxidos se forman a partir de la combinación de un óxido básico con agua, da un hidróxido que tiene la particularidad de tener un metal, que voy a poner X, con un grupo oxidrilo. Y ese grupo oxidrilo, que es lo que caracteriza a los hidróxidos, va a tener una atomicidad que es la misma que la valencia del metal. Ejemplo, hidróxido de sodio, ¿sí? Que como en este caso la valencia del sodio es 1, no se le pone al oxidrilo nada, o hidróxido de calcio, que como la valencia del calcio es 2, va un 2 acá como atomicidad del grupo oxidrilo. O, por ejemplo, aluminio, donde la valencia del aluminio es 3 y la atomicidad del grupo oxidrilo es 3. Estos serían ejemplos de hidróxido. Luego vieron oxoácidos, que surgen de la combinación de un óxido ácido más agua, y donde cualquier oxoácido está formado por hidrógeno, un no metal, voy a poner también X, pero es un no metal, y oxígeno. Esto siempre es un no metal. ¿Sí? Y como ejemplos, podemos poner en otro color, de los oxoácidos, tenemos, por ejemplo, el ácido nítrico, donde se repite hidrógeno, no metal, oxígeno, ¿sí? El ácido nítrico. Dentro del cloro tenemos, por ejemplo, el ácido hipocloroso, ¿sí? O con el azufre, por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿sí? Las reglas para escribir las fórmulas de los oxoácidos, ¿sí? Tienen que ver con la valencia del no metal. Las reglas para escribir los hidróxidos son muy fáciles. Siempre en un hidróxido está el grupo oxidrilo, y ese grupo oxidrilo tiene como atomicidad la valencia del metal. Como hablamos de óxidos básicos, siempre esto es un no metal. Perdón, un metal. Voy a poner en otro color, así queda claro. Siempre hablamos de un metal, ¿sí? Sodio, calcio, aluminio son metales.
y la valencia, en este caso es 1, en este caso es 2, y en este caso es 3, va como atomicidad hacia el oxidrilo. La forma de nombrarlo: hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, hidróxido de aluminio, y también tenemos con numerales de Stock: hidróxido de calcio 2, hidróxido de calcio 3, ¿sí? O como atomicidad, dihidróxido de calcio, trihidróxido de aluminio. Con respecto a los oxoácidos, la forma de escribir la fórmula tiene que ver con los estados de oxidación del no metal. Entonces, vamos, por ejemplo, en este caso, siempre escribo, voy a usar el mismo color para los oxoácidos. Supónganse que ustedes quieren hablar de o dar la fórmula del ácido nítrico. ¿Cómo ustedes saben que este es el ácido nítrico? Bueno, el ácido nítrico tiene esta fórmula general. Siempre hablamos de hidrógeno, no metal y oxígeno. ¿Cómo hacemos para completar la fórmula? O sea, ¿cuál va a ser la atomicidad que va a tener cada uno de estos elementos? Bueno, eso se resuelve con los estados de oxidación. Este estado de oxidación siempre es -2 y este siempre es +1. ¿Sí? Ahora el nitrógeno. Depende que la fórmula de quién quiera. Si yo digo, escriba la fórmula del ácido nítrico. Ácido nítrico es la nomenclatura tradicional. Nítrico termina en ico, ¿sí? Habla de, mi punta esta es muy gruesa, porque está mejor. Habla de que estoy hablando con la valencia mayor del nitrógeno. Si ustedes se van a la tabla periódica, la oxidación del nitrógeno es +5. De esa manera construyo las atomicidades. +5 más 1 son +6. O sea que, para que esto realmente quede neutro, lo que tengo que hacer es poner un 3 acá, para escribir correctamente la fórmula. Porque 3 por -2 es la misma que escribí acá. Sigue en azul. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. Bien. Esta es la forma que tengo de escribir un oxoácido, ¿sí? A partir del nombre. Posiblemente ustedes los han estudiado en la escuela de otro modo. ¿De qué modo? Vamos a ver. A ver si este es más finito. Un óxido, un oxoácido se forma a partir de un de un óxido ácido más agua. Por ejemplo, un oxoácido. Disculpen. Vamos a partir del... ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Óxido ácido. Es un sulfuro. No. Dióxido de azufre. Ahí. Se llama trióxido de azufre. Trióxido de azufre. Trióxido de azufre, en el caso de que use nomenclatura por atomicidad, trióxido de azufre. O también puede ser óxido sulfúrico, en el caso de que utilice la nomenclatura tradicional, u óxido de azufre 6, ¿sí?
en el caso de que utilice la nomenclatura numerales de stock. El trióxido de azufre más agua, tal como dice acá, y acá lo escribo en forma de ecuación química o de reacción química, forma el ácido sulfúrico. ¿Y cómo voy a hacer para escribirlo? Solamente voy a poner lo mismo, hidrógeno, perdón, como lenteja, hidrógeno, azufre, oxígeno. Y para poner la fórmula voy a sumar todo. Voy a poner, el azufre tiene 1, pongo 0. El oxígeno tiene 3 más 1, 4, pongo un 4 acá. El hidrógeno tiene 2, pongo un 2 acá. Y ahí obtengo la fórmula del ácido sulfúrico. Esta es una manera, y es como generalmente le dan en la escuela secundaria a los que tuvieron química, de formar los oxoácidos. A partir de la definición, un oxoácido es se forma por reacción de un óxido ácido más agua. Y esto es el resultado, solamente sumando todo y poniendo acá. ¿Sí? Bien, en forma de reacción. Otra forma de escribir la fórmula de los oxoácidos es de esta manera. Escribo primero el hidrógeno, después el no metal, después el oxígeno, y de acuerdo al nombre que tengo, asigno las atomicidades. ¿Sí? Son dos formas diferentes de escribir lo mismo. La fórmula de un oxoácido. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, creo que se entendió. Profe, disculpe, en el caso del ácido sulfídrico, ¿cómo sería? Eso también quería preguntar. Bueno. El ácido sulfídrico es un hidrácido. Es un compuesto binario. ¿Sí? Sulfídrico. Es la unión del azufre más hidrógeno. La fórmula del ácido sulfídrico es esta. Perdón. Otra vez escribí mal. Azufre e hidrógeno. ¿Sí? Ese es el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. O ácido sulfídrico. ¿Sí? Pertenece a la familia de los hidrácidos. Por ejemplo, también tengo el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, ¿sí? Todos estos son hidrácidos. El ácido sulfídrico es un hidrácido y es un compuesto binario. Acá están los compuestos binarios. Fíjense, hidrácidos. Clorhídrico, sulfídrico, fluorhídrico, sulfídrico. La diferencia entre un hidrácido y un hidruro, ¿sí? Que se escriben exactamente de la misma manera, fíjense, clorhídrico, fluorhídrico, tienen la misma fórmula, es que hidruros no metálicos son puros y la mayoría son gaseosos. El sulfuro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, el fluoruro de hidrógeno, son gases, todos son gases, pero son muy solubles en agua.
y cuando se disuelven en agua, se convierten en hidrácidos. No, Por eso acá dice, sí. ¿Te escucho? Ah, no era pregunta. Cuando se disuelven en agua, sí. Le pregunto algo, ¿oxiácido y oxoácido es lo mismo? Sí. Ah, gracias, profe. De nada. Cuando se disuelven en agua, estas sustancias gaseosas que son solubles en agua forman hidrácidos. O sea que tienen la misma fórmula, pero nada más que esto. AC significa que están en acuoso, o sea, están en solución, están disueltos en agua. Todos estos se disuelven en agua perfectamente y forman los que se llaman hidrácidos. Esa es la diferencia. Respondí a la pregunta, pero son compuestos binarios, ¿eh? No son oxoácidos ni oxiácidos. Bueno, entonces, ¿sí? El que usted dijo, el ácido sulfídrico. Después también dijo sulfuro de hidrógeno. Sí. ¿Y es sulfuro de hidrógeno, digamos que, o no? Claro, depende qué nomenclatura vos tomes. Si hablas de sulfuro de dihidrógeno, estás hablando de la nomenclatura que utiliza la atomicidad, ¿sí? Pero en realidad no es común utilizar esa nomenclatura porque el sulfuro de hidrógeno tiene una sola posibilidad. No hay sulfuro de monohidrógeno o sulfuro de trihidrógeno, ¿sí? Las nomenclaturas se utilizan generalmente obviamente para nombrar a los compuestos químicos. En el caso del sulfuro de hidrógeno, vos tenés que lo podés llamar sulfuro de hidrógeno como tal, porque no hay otra posibilidad. No existe el sulfuro de trihidrógeno, de monohidrógeno o de tetrahidrógeno. Solamente existe el sulfuro de dihidrógeno, que comúnmente se llama sulfuro de hidrógeno, ¿sí? O sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico cuando está en solución acuosa. El tema de las nomenclaturas es un poco complejo porque en realidad son 3 nomenclaturas, pero la idea es que no se haga en un mundo. Cuando hay sustancias que reaccionan con, por ejemplo, el azufre, que reacciona con hidrógeno, no va a formar diferentes compuestos, va a formar uno solo, el sulfuro de hidrógeno, que tiene justamente azufre y 2 hidrógenos. No hay otra forma. Si a ustedes les parece más fácil utilizar eso como, como para ubicarse en cómo se van a escribir la fórmula química, genial, pero digamos que no es tan complicado una vez que uno aprende a escribir la fórmula química. Lo más complicado es escribir la fórmula, ¿sí? Bueno, pues. Quería, para saber si han entendido, quería ver si podíamos hacer algunos ejercicios. Les voy a traer algún ejercicio de esta unidad. Minuto, por favor. Voy a copiar y pegar para que podamos... Quiero decirte que de este video, ¿por cuánto puedo venderla? Fátima Jiménez, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor?
Y ya, copio y pego. No, no me va a pegar ni ahí. Bueno, comparto pantalla. Vamos a... Por ejemplo, ustedes tienen... Ahí les escribo. Esta fórmula química y quiero que me digan el nombre, ¿sí? Bien. Vamos a empezar con esas dos. Bien, fíjense acá. ¿Cómo hacemos para determinar el nombre de esto? Entonces, digo, bueno, a ver. Esto es un oxoácido. ¿Por qué? Porque tiene hidrógeno, tiene un no metal y tiene oxígeno, ¿sí? Pero ¿qué tipo de oxoácido puede formar el fósforo? Bueno, entonces digo, a ver, el fósforo puede actuar con ¿cuántas valencias? A ver, ¿cuántos estados de oxidación? 2. 3. 5. Bien. 2, 3, 5 dice su tabla periódica. En los oxoácidos hay una regla, que siempre los no metales van a actuar con el estado de oxidación positivo, ¿sí? Y dentro de los positivos, la posibilidad tabla periódica o más 5. ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, hago así. Si este vale siempre menos 2 y este siempre vale más 1, ¿sí? Menos 2 por 4 sería menos 8. Y esto tiene un 3 acá, o sea que acá tengo más 3. Por lo tanto, para que esta fórmula sea neutra, la única posibilidad es de que este actúe con valencia 5. Más 5. o con estado de oxidación más 5. Si el fósforo actúa con estado de oxidación más 5, significa que este oxoácido se va a llamar Ácido fosfórico. ácido Fosfórico. fosfórico. ¿Sí? Y porque es la mayor valencia, ¿sí? Y si no, también podría tener como nomenclatura la que ustedes conocen como es fosfato de trihidrógeno, ¿sí? También puede usar esa nomenclatura. Fosfato de trihidrógeno. Y la nomenclatura tradicional, ácido fosfórico. Podemos hacer exactamente el mismo ejercicio con
este compuesto que está acá. Este compuesto que está acá dice que tiene hidrógeno, bromo y oxígeno. ¿Cuáles son las posibilidades o los estados de oxidación con los que puede formar? Si ustedes van a sus tablas periódicas, van a tener que tiene el 3, profe. más 3, más 1, más 3, más 5, más 7. Fíjense en su tabla periódica. Todas esas posibilidades. Más 4 también. Más 3, profe. Más 4. Bueno. ¿Cuál de todas estas serán la que con la cual actúa el bromo Más 1, en este compuesto? Más 1. Bueno, ¿cómo hago? Pongo menos 2 acá y más 2. Siempre. Hidrógeno 1. Menos 2 más 1, menos 1. O sea que el bromo, sí o sí, tiene que tener más 1. Más 1 es la valencia más baja que tiene el bromo. ¿Sí? Entonces, también tiene menos 1, ¿eh? ¿Podría repetir el proceso, profe, por favor? ¿Cómo? ¿Podría repetir de nuevo, por favor? Sí, cómo no. Lo que hago para determinar los nombres de los oxoácidos es ubicarlos de esta manera, como se escriben, y calcular cuál va a ser la valencia que tiene el no metal. ¿Por qué voy a calcular la valencia del no metal? Porque siempre, como regla general, en los oxoácidos, el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2 y el hidrógeno estado de oxidación más 1. Siempre. La diferencia que hay entre el cálculo del estado de oxidación por la atomicidad, como en este caso, así, que me dio menos 8, y en este caso, 3 más 1, que me dio más 3, la diferencia entre esto para llegar a 0 es como si fuera una ecuación química. Para llegar a 0, entonces ese número, el que necesito para llegar a que la molécula sea neutra, ¿sí?, es el que me va a dar el estado de oxidación de este no metal y el que me va a proporcionar la información para escribir el nombre. Todos los oxoácidos se escriben de la misma manera. Ácido, algo. ¿Sí? Bromoso. Exacto. Ácido bromoso. Como el bromo puede formar, o sea, y si me remito a la forma o a los óxidos que puede formar el bromo puede formar 4 tipos de óxidos. Este, y este. Y de la misma manera puede formar los oxoácidos correspondientes. ¿Sí? Surge de la reacción entre un óxido ácido y agua. ¿Sí? Y lo que estoy tratando de determinar es con cuál estado de oxidación se formó ese oxoácido. Acá determiné que es el más bajo de todos, es más 1. ¿Sí? Entonces, para poder nombrar a este oxoácido, en la nomenclatura tradicional, digo que este es el ácido, y acá, como hay 4 nomenclaturas, para esta, la más baja, digo que es hipobromoso. Acá hay un prefijo y un sufijo, ¿sí? Y esto se da en los óxidos y los oxoácidos
de los halógenos, excepto el flúor, ¿sí? Que solamente forma un óxido, con estado de oxidación +1. Esa sería la nomenclatura tradicional, profe, ácido hipobromoso. La nomenclatura tradicional. ¿Y el siguiente sería ácido bromoso, puede ser? Exacto. El siguiente ¿Y el otro? tendría esta fórmula, porque en realidad surge de unir, voy a hacer acá chiquito, sí, y sumo todo, entonces acá serían 2, acá sería 4, 2, y acá serían 3. ¿Sí? 2, sorry. 4 oxígenos son. Estamos con la conexión. 4. Entonces, como esto puedo simplificar, la fórmula sería así. También yo puedo determinar la fórmula, ¿sí? Si sé el estado de oxidación. Si sé que este es +3, ¿sí? Y este es +1, y este es -2, para llegar a 2 tengo que poner un 2 acá. +3, perdón, +1, +3, +4. ¿Cuántos -2 necesito para, ¿cómo se dice eso? Neutralizar esto. Esto sería el ácido bromoso. Acá no hay prefijo, hay sufijo. ¿Qué técnica utilizando la misma metodología para nombrar el oxoácido siguiente con estado de oxidación mayor del bromo, H, bromo, oxígeno. +1, +5, y este es -2. ¿Cuántos necesito oxígeno para neutralizar esto? +6. 3. 3. Bien. Muy bien, un 3. 3 por -2, -6. +6, 0. Esa sería la fórmula. Ácido brómico. Solamente sufijo. Y por último, +7, que es la otra, la última. +1, +7, este siempre es -2. ¿Cuánto tiene que poner acá? Como atomicidad del oxígeno. 4. 4. 4. 4, -2, -8. +7, +1, +8. Ácido brómico. Prefijo, sufijo. ¿Sí? Los halógenos, excepto el flúor, pueden formar 4 óxidos y 4 oxoácidos, con 4 valencias. El ácido hipobromoso es aquel que utiliza el estado de oxidación más bajo, +1. El del medio, el del +3, se llama ácido bromoso. El que le sigue +5 es es el ácido perbrómico. ¿Sí? Existe el ácido hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico. Existe el ácido hipoyodoso, yodoso, yódico y peryódico. ¿Sí? En la nomenclatura de TOC es donde tenemos que poner las valencias. Pueden formar óxido.
Exactamente. En la nomenclatura de stock es donde tienen que poner la valencia. ¿Cómo sería? ¿Alguien sabe? ¿Cómo dijo, profe? Perdón. ¿Cómo se nombran los oxoácidos? ¿Cómo se nombran los oxoácidos con la nomenclatura de stock? Es la pregunta. Con el número de la valencia y el número romano. Exactamente. Siempre se usa la terminación ato. Entonces sería bromato, entre paréntesis, 1 de hidrógeno. Bromato, entre paréntesis, 3 de hidrógeno. Bromato, entre paréntesis, 3 o 5, perdón, de hidrógeno, o bromato, entre paréntesis, 7 de hidrógeno. En la nomenclatura por atomicidad sería, se usa el monotri, ¿sí? Pero también siempre se usa ato. Entonces, por ejemplo, acá ustedes tendrían bromato, ¿sí? Bromato de mono o de hidrógeno, bromato de hidrógeno. Bromato, dioxo, bromato, perdón, disculpen, en la nomenclatura por atomicidad serían monoxo, bromato de hidróxido, dioxo, bromato de hidrógeno, ¿sí? Siempre la atomicidad tiene que ver con el cloro. Trioxo, bromato de hidrógeno. Tetraoxo, bromato de hidrógeno. ¿Se entendió? Dioxo, Sí, profe. bromato de hidrógeno. Sí, sí, escucho. ¿Puede explicar de vuelta, profe? Sí. Las nomenclaturas para los oxoácidos. Esta nomenclatura que está acá, que por ahí es la que más les cuesta, es la nomenclatura tradicional, ¿sí? En la nomenclatura tradicional, los oxoácidos siempre empiezan con la palabra ácido. Ácido, hipobromoso, bromoso, brómico, hiperbrómico. Tienen sufijo y prefijo la mayor y la menor valencia. O sea, +1, sí. +1 hipobromoso, +7 perbrómico. Y las dos del medio solamente tienen sufijo, bromoso y brómico. ¿Está? David me pregunta. Eso para la nomenclatura tradicional. Ahí te mando la foto. Para la nomenclatura por numerales de stock, nomenclatura numerales de stock, se pone bromato 1 de hidrógeno, bromato 3 de hidrógeno, bromato 5 de hidrógeno, ¿sí? O sea, tiene en cuenta el estado. Es la valencia. Voy a poner Profe, acá. Sí. Profe, estas nomenclaturas son para los óxidos y oxáceos de los halógenos. Sí, exactamente. Bromato 1. Vamos a poner acá. ¿Sí? 3. Como ejemplo. Y acá voy a poner la nomenclatura por atomicidad, que sería Dioxibromato de hidrógeno estaría bien escrito, profe, bien nombrado. Sí, sí. Dioxo, Bromato de hidrógeno. bromato de hidrógeno. Como no me entra, voy a escribir en esta.
Ajá, estaría bien así. De hidrógeno. ¿Sí? Para este. Tetroxo o tetraoxo es lo mismo. Bromato de hidrógeno. Acá escribí todas las nomenclaturas tradicionales en negro. En azul, 2 nomenclaturas por numerales de stock y 2 nomenclaturas por atomicidad. Pero serían lo mismo, ¿sí? Esto es para los halógenos. Para los óxidos y los esta es la nomenclatura para los oxoácidos de los halógenos, que tienen 4 valencias para formar oxoácidos. ¿Sí? Profe. En el caso, por ejemplo, del nítrico o del nitroso, solamente tiene 2 valencias. ¿Ah? En el caso del sulfuro o de la azufre, ¿sí? No escuché la pregunta. No escucho la pregunta. Bueno, ¿la podés hacer en el chat, por favor? ¡87 mensajes! No hay ninguna pregunta, sigo. Ok. Bien, con respecto, entonces, ¿está claro cómo son las nomenclaturas para los oxoácidos y cómo se escriben las fórmulas? Sí, profe, ya está clarísimo. Ok, vamos a pasar a oxosales. Las oxosales se forman por combinación de un oxoácido más un hidróxido. ¿Sí? Por ejemplo, un oxoácido que vimos, ácido nítrico más hidróxido de sodio. Forma una sal, oxosal, más agua. ¿Cómo formo la oxosal? Primero pongo el no metal, ¿sí? Siempre, sodio. Y después voy a definir lo que es el anión del ácido. Es la parte del ácido que no tiene hidrógeno. Eso es el anión del ácido. Más agua. Bien. Esta es la oxosal. Está terminada porque en realidad esta oxosal está dividida en 2 partes. El anión del ácido y el metal. Para formar la oxosal necesito intercambiar valencias. ¿Cuál sería la valencia del sodio? Más 1. ¿Y cuál la del nitrato? Menos 1. ¿Cómo yo sé que es menos 1 y más 1? Porque la del metal es fácil, la busco en la tabla periódica y listo. Pero la del anión del ácido va a estar relacionada con la cantidad de hidrógenos que tengo.
Es como si este compuesto, y lo vamos a ver en otra unidad, se disocia. En anión, Se separa, sería. exacto, e hidrogenión o hidrógeno directamente. ¿Sí? Entonces, los oxoácidos se separan, se disocian de esta manera. Por ejemplo, tengo el ácido sulfúrico, que lo vimos recién. Esto sería el anión y este es el hidrógeno. Entonces, como son dos hidrógenos, ¿sí? El anión sería que se queda con dos cargas negativas y acá va a haber dos hidrogeniones. Esto es el anión del ácido. El anión del ácido se llama anión sulfato. Pasa con todos los ácidos, los oxoácidos y los hidrácidos. Todos se disocian en agua. En mayor o menor medida, eso lo vamos a ver más adelante, pero en agua se disocian de esta manera. Tengo el anión del ácido y el hidrogenión o los hidrogeniones. Otro ejemplo, el ácido fosfórico, ¿sí? Y fíjense que las diferencias, este sería el anión y este sería el hidrógeno. El anión de este ácido es el anión fosfato. Tiene 3 cargas negativas porque luego hay 3 hidrogeniones. El anión fosfato, el anión sulfato, el anión nitrato es la parte del ácido, del oxoácido, que no tiene el hidrógeno y tiene carga negativa. ¿Se entiende? Es importante determinar el anión del ácido porque es el que se va a unir con el metal para formar la sal. Esta sal se llama nitrato de sodio. Profe, ¿y cómo se balanceaba? Las sales se van a nombrar con los aniones. Nitrato de sodio, sulfato de fosfato de tal cosa, ¿sí? Escucho. ¿Cómo se balanceaba la ¿Qué me iban a reacción? preguntar? ¿Cómo se balanceaba la reacción? ¿Se me escucha? ¿Cómo se balancea la reacción? Es la pregunta. Ahora Sí. sí te escucho, ahora sí te escucho. Bueno, para ver cómo se balancea la reacción, vamos a formar otra sal. Por ejemplo, esta es la reacción de formación de una sal que proviene del hidróxido de aluminio y el ácido sulfúrico. Primero voy a armar la sal, ¿sí? Para armar la sal pongo el metal y el anillo del ácido. Y acá chiquito, en otro color, voy a poner las valencias como estado de oxidación, pero la valencia es 2. Y la del aluminio tiene que ver con la atomicidad del hidróxido, es 3. Primero tengo que armar la sal antes de balancear
tengo que armar la sal, porque si yo lo dejo así, esto está mal hecho. ¿Sí? ¿Cómo armo la sal? Intercambio de valencias. Como no son iguales, disculpe, profe, no se le entiende nada. no son iguales, tengo que ponerlas Todo entre cortado. paréntesis. No se entiende nada, ¿Sí? profe. Se cortó, Profe. profe. Vuelva. Profe, Va a ¿puede tener volver a que- repetir? Se cortó. Se Ok. corta Sí, todo. se corta todo. Sí, les dije que está horrible el internet. Bueno, Por un momento pensé vuelvo que era de mi nuevo. internet, pero gracias. Por suerte que dijeron las chicas. Gracias. No, el de todo anda mal, profe, parece. Pues mira, Anda. también- Horrible anda el internet, horrible. Pero bueno, explico de nuevo. Una oxosal, como esta que está acá, se forma a partir de la combinación de un oxoácido y un hidróxido, ¿sí? Esto es un hidróxido, ¿está claro eso? Y esta es un hidróxido y un oxoácido. Y lo que da es una oxosal más agua. Eso quedó claro, ¿no? Bien. ¿Cómo hago para formar la sal a partir de una reacción química? Porque también, de la misma manera, yo puedo armarla a partir de una reacción química o a partir directamente del nombre de la oxosal. Lo que hago es colocar primero el metal, luego el anión del ácido e intercambiar las valencias. ¿De dónde saco las valencias? La valencia del metal siempre y la valencia del anión del ácido siempre es igual a la cantidad de hidrógenos que tenga, ¿sí? Como es un elemento, como una sustancia neutra, la valencia es 2 porque tengo 2 hidrógenos. El estado de oxidación sería -2 y para el hidrógeno sería +2. Más 1 por 2. Las valencias las pongo acá chiquititas y al 2. Y esto es la fórmula de la oxosal. ¿Cómo se llama la oxosal? Sulfato de aluminio. ¿Sí? Ese es el nombre tradicional de la oxosal, sulfato de aluminio. Como yo lo escribí en forma de reacción química, voy a responder la pregunta de su compañero. Si bien esto nosotros lo vamos a dar más adelante, química, debo cumplir con la ley de conservación de la masa, que dice ¿Puede volver a repetir lo que acaba de decir? Que se trabó todo otra vez. Se volvió a cortar, profe, se tilda un ratito y luego sí. No la escuchamos. Se entendió, profe. Dios mío. Bueno, estaba diciendo que la reacción química tiene que cumplir con la ley de conservación de la masa. Y sí, es decir que no puede reaccionar cantidad diferente de lo que activos, y estos son los productos. Y tiene que haber la misma cantidad de reactivos que de productos. Es decir que si yo acá tengo 2 aluminios, que es producto de la reacción química, y acá tengo uno solo, no expresa la ley de conservación de la masa. Entonces utilizo lo que es la técnica de balanceo, ¿sí? ¿Cómo balanceo? Si yo acá, por ejemplo, fácil, si tengo 3 sulfatos y acá tengo uno solo,
lo que correspondería es que ponga un 3 acá. Y de esa manera tengo balanceado los sulfatos, ¿sí? Tengo 3 azufres, 3, 1 azufres, 3 por 1, 3. Esto que utilizo para balancear se llaman coeficientes estequiométricos y no tienen nada que ver con la fórmula química, ¿sí? La fórmula química es esta. Lo que pongo acá, que se llama coeficiente estequiométrico, solamente sirve para balancear, no forma parte de la fórmula química. Bien, esto que estoy explicando acá lo vamos a ver luego cuando demos la unidad de estequiometría, ¿sí? Solamente porque me están preguntando, pero no es algo que yo les voy a tomar en el examen. No entra, no es parte, no es contenido de esta unidad balanceo. Si yo pongo un 2 acá, balanceo los aluminios. 2 aluminios, 2 aluminios. 3 azufre, 4 por 3, 12 oxígeno. 3 por 4, 12, más 3 por 2, 6. Tengo que poner un 3 acá, perdón. 3 por 2, 6, más otro 6 que tengo acá. 6. Aluminios, 2 aluminios. Tengo 3 por 2, 6 oxígenos, más 3 por 4, 12. 18 oxígenos de este lado. Entonces, acá tengo 3, 4 por 3, 12, más 6. No escucho nada. No escucho. Se cortó. No entendí lo que dijiste. Bueno. Hidrógenos, 6 hidrógenos más 6 hidrógenos son 12 hidrógenos. Y acá 6 por 2, 12 hidrógenos. Acá 2 aluminios, y acá 3 azufres, y acá 3 azufres. Ok, está balanceado. Sí, eso significa balancear una ecuación. Pero en realidad el tema es la formación de las oxosales, ¿sí? Es que yo pueda escribir la fórmula y nombrar a las oxosales. Vamos a ver, por ejemplo, darles nombre a estas oxosales que están acá. ¿Cómo hacemos para darle nombre a estas oxosales que están acá? Bueno, truco. La consigna es nombrar estas oxosales, ¿sí? ¿Todo el mundo escucha? ¿Estamos todo el mundo atendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Profe, se le escucha hasta ahora bien. Okay. Se le salió la pantalla, profe. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, ahora. El truco para las oxosales es dividir el metal de la parte no metálica. Y esto sería metal, y esto es el anión del ácido que le dio origen, ¿sí? O del oxoácido.
¿Está? Bien. Entonces, este anión del oxoácido, fíjense, yo lo puedo, pero muy fácilmente determinar. Es oxígeno menos 2 por 4 menos 8 más 1 más 7. Perdón, o sea, 7. Lo que necesito es un más 7. Por lo tanto, este anión del oxoácido viene de oxoácido, ¿sí? Ácido. Profe, se volvió a cortar todo. Profe, se le cortó. Teórico. Este es. No se entendió nada. Mío. ¡Qué desastre! Bueno, empiezo de nuevo. Digo que lo que tengo que hacer para nombrar a esta sal es dividirla en sus dos partes, el anión del oxoácido y el metal, ¿sí? Para determinar cómo se llama el anión del oxoácido, tengo que saber cuál es la valencia o el estado de oxidación del no metal, y así me es más fácil llamarlo. Esto, como este es menos 2, el potasio es un metal alcalino y la única posibilidad es que tenga más 1, ¿sí? Entonces puedo determinar fácilmente el estado de oxidación del cloro. Es decir, es el más alto de todos. Por lo tanto, esta sal viene del oxoácido, ácido perclórico, ¿sí? Para la nomenclatura tradicional, que es la más difícil de todas, lo que voy a hacer es cambiar en una sal el ico por ato. Pico de pato, oso chiquito. Entonces, para nombrar esta oxosal, voy a utilizar eso. Perclorato de potasio. ¿Sí? Y ese es el nombre de la sal. Perclorato de potasio. Con la nomenclatura de Stock sería clorato (7) valencia del cloro de potasio. Como el potasio tiene una sola valencia, no hace falta ponerla. Si ustedes quieren, le ponen 1. ¿Sí? Y ese es el nombre de esta sal. Perclorato de potasio, clorato 7 de potasio. ¿Sí? O tetroxoclorato de potasio. En la nomenclatura atomicidad. Bien. Vamos a hacer el B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. No. ¿Todo el mundo me está escuchando? ¿Se escucha? Sí, profe. Ok. Para esta sal vuelvo a dividir de la misma manera. Este 2 que está acá me habla de la valencia, estado de oxidación de esto. Que si voy a la tabla periódica van a ver que no hay otra que no sea 2. Para el calcio la valencia es 1. ¿Sí?
¿cuánto tengo que hacer para que, digamos, qué valencia tiene que tener esto para que en conclusión acá de menos 2? Como acá tengo menos 2 por menos 2, menos 4, ¿sí? Para que esto me dé menos 2, porque esto tiene más 2, entonces la única posibilidad es que el cloro tenga valencia 1. Fíjense, más No se entendió nada. Se corta. Profe, se corta. No se le entiende nada. No. No sé. Se corta mucho, profe. No se le entiende. Bueno, vamos a... Bueno. A ver, está complicado entender porque si encima voy explicando y se va cortando, no van a entender ni jota. Lo que les propongo... Profe, yo creo que es mejor que veamos un video en YouTube, que nos explique. ¿Pudieron todos acceder a los... Profe, se le cortó. No se le entiende nada, profesora. Se le corta todo, profe. Chicos, por favor, esperen que vuelva la profesora, porque lo que pasa es que como ella tiene su ancho de banda muy bajo, se le hace todo lo posible. Traten de no hablar mucho, porque eso es lo que le dificulta a la profe. Se ve que alguien más está usando el internet anda para todos mal. Bueno, gracias, Federico. Yo tengo un ancho de banda de 50 megas, o sea que no creo que sea bajo. Lo que pasa es que la conexión es malísima. Ay, profe, yo tengo el mismo y me anda bien. Yo tengo 600 megas y me anda bien. Profe, yo tengo 6 y me anda mal, así que imagínese si a usted le anda mal el de 50. El de 50, yo tengo 50 megas, contraté 50 megas para no tener problema y tengo el mismo problema que ustedes. Profe, yo tengo 6 megas y me anda, pero fantástico. Y sí. ¿Qué wifi tiene, profe? A todos parece que le está dando mal el wifi, porque algunos hablan y se escucha cortado. O sea, me parece que no tiene que ver con el ancho de banda, sino con la fluctuación del internet, como acá pasa. Yo vivo en el centro, hay fibra óptica. Bueno, la verdad que es un poco frustrante. Sí. Usted tiene con otra comisión clase para poder así conectarnos y si explica otra vez esto, poder entender mejor. ¿Cómo? Que si usted tiene a otro horario con otra comisión, así nosotros nos podemos conectar a la clase de esa comisión y así por lo menos tratar de entender la clase que tiene usted con otra comisión. No, yo tengo clase con ustedes, con estas dos comisiones. Lo que pasa es que podemos cambiar el horario algún momento en que la internet... Evidentemente la internet es muy fluctuante porque yo esta mañana, desde las 8 de la mañana que estoy dando clase, y también tuve terribles problemas con la clase anterior. Tiene sus días, profe, hay veces que anda bien, hay veces que anda mal, pasa lo mismo a mí. Además es por ahí porque hay muchos conectados y bueno, a cada uno les llega unos minutos antes, otros unos minutos después. Sí, es cierto eso, es cierto. Profe, ¿y no Sí. puede hacer un video como los ejemplos de los videos anteriores? Sí, profe, de los 4 videos que mandó usted antes, ese estaba muy bueno. Justamente le estaba por decir lo mismo. Sí, profe, o sea, eso, si no, usted no dice, bueno, chicos, miren
este video de YouTube y así nosotros nos podemos conectar para por lo Bueno, menos entender algo. los videos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a fijar porque me mandaron una tablita hace poquito, un Excel, en donde había, digamos, posibilidades de Zoom libres. Lo que voy a hacer es, me voy a fijar y le voy a pedir a ver que en todo caso nos dividamos, ¿sí? Y armamos grupos un poco más pequeños y tratamos de ver si en realidad es la masividad lo que hace que sea tan fluctuante el Internet. No creo, pero bueno, a lo mejor es una eso no es, posibilidad. profe. No es eso. Están dando mal el internet en todos lados. Están dando mal las fábricas de internet. No, los chicos se quejan porque no hay acá me No, si nos empezamos a dividir otra vez nos volvemos todos locos. Profe, una consulta. ¿Usted tiene una notebook o un escritorio ahora? Tiene que cortar las cámaras para que tenga más fluidez. ¿Cómo? Perdón. Le estaba preguntando, profe, Disculpame que no escuché lo usando una notebook o un equipo de escritorio. No, una notebook. Entonces puede ser la placa del adaptador de red que esté en medio, o sea, el wireless. El wireless se levanta. Estoy mirando a mi marido que está acá al lado, que se dedica a eso y me dice que no tiene nada que ver. Entonces tendría que ser Está conectado por un cable de red de Wi-Fi. El roaming. Y Federico, yo tengo mi técnico en mi casa, así que bueno. no creo que sea ese el problema. De todas maneras, te agradezco. No, profe, no tiene nada que ver con la computadora ni nada, porque a mí también se me está dificultando mucho el internet. Así que hay días a mí acá me puede hace como una semana que anda re mal. Yo, o sea, bueno, nosotros pagamos casi entre 8 y 6 megas y nos llega a 2 megas a nosotros. Sí, yo creo que tiene que ver más que nada el tema del tráfico a determinado horario. Para mí, que Pero si no, muchos se están conectando por su Wi-Fi. Profe, pues. Creo que te conviene más conectarte con el cable LAN nada más. Sí, eso me está diciendo mi marido ahora recién. Bueno, de todas maneras no lo vamos a poder resolver ahora. Todo esto que le estoy dando están en los videos que les mandé, esto está explicado. De todas maneras, voy a tratar de armar grupos más chicos para que no haya tanto tráfico y les voy a pasar las posibilidades por el chat ahora, ¿sí? Por el WhatsApp. A ver quién se puede, y dividimos los grupos, a ver si logramos achicar un poco y se entiende un poco mejor, ¿sí? Podemos hacer eso como medida paliativa por estos momentos. Ahora no tiene sentido que sigamos, porque no vamos a poder. Yo me esfuerzo por explicarles y ustedes no entienden ni jota, y además son las 12. Igual así algo que, se entendió. ¿Qué? Algo se entendió. Bueno, gracias. Los videos, fíjense, por favor, traten de verlos. Todo esto está explicado, a lo mejor no en otros ejercicios, pero tienen toda la explicación teórica y vamos a tratar de hacer ¿Se congeló o a mí nomás me están dando mal? No, se congeló. Recongeló, ¿no? Se congeló. Parece que se le cayó ya el internet al profe. Te juro. F en el chat por la profe. F. La profe saliendo del chat. Rempeo. Wi-Fi salió del grupo. Arre. ya se desconectó la profe, creo. Bueno, nos vemos todos. Buen día. Se repitió la profe.
Se enojó eso. Mandó toda la puta de oro. Y bueno, ya terminó lo de su horario, bro, así que nos vemos. Algo. Ya piró ya. A su casa. Sí, ya fue. Y lo que quieren el video, que me hablen, yo le paso